Hola a todos, tenemos unos nuevos videos para esta semana. Estamos viendo ahora en semana 12 el tema de estructuras algebraicas. Vamos a hablar de un concepto que se llama ley de composición interna. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, consiste en que yo puedo definir una operación cualquiera específicamente para uno o más conjuntos. Entonces, pensemos en que tenemos un conjunto E cualquiera, conozca usted como reales, como naturales, o un conjunto que nosotros queramos darle alguna característica. Entonces vean que la función va partiendo como de acá. Entonces estamos trabajando con un producto, ¿verdad? Esta parte de aquí era el producto de dos conjuntos, en este caso es E con sí mismo, y que todos los resultados me dan como de ahí mismo del conjunto E. Entonces decimos que o se aplica lo que es la ley de composición interna cuando una operación la consideramos cerrada. ¿Qué significa cerrada? Significa que si yo opero o si yo ejecuto esa función con dos valores del conjunto, ese resultado sigue siendo parte del conjunto. Por ejemplo, la suma que nosotros conocemos en los números reales es una composición interna, porque si yo tomo dos números reales y hago una suma de ellos, el resultado sigue siendo real. Entonces sigue entrando como dentro de la clasificación de ser un número real. Para este tipo de operaciones utilizamos funciones especiales. Usamos, por ejemplo, un asterisco o un triángulo o una T al revés, lo que sea. Se utiliza cualquier tipo de notación o de operación que queramos usar. Y si además logramos entender o aprobar que es una composición interna, pues entonces se llama o se le va a llamar estructura algebraica, que es el tema de esta semana. Tiene algunas propiedades. Las estructuras algebraicas pueden definirse como cerradas, que es lo que acabamos de definir, que es que me da el mismo valor o del mismo conjunto. Podemos decir que es asociativa si hacemos este tipo de operaciones. Igual, además, tienen una versión original, al igual que cuando vimos el tema de relaciones de equivalencia, pero también tienen una versión adaptada. ¿Por qué adaptada? Porque no necesariamente tiene que ser un elemento singular, podrían ser duplas, como hemos visto en pares ordenados, podrían ser tripletas, podrían ser muchísimos más conjuntos. Vamos a hacer un ejemplo donde se vea también la versión adaptada. Puede ser neutro, puede tener un neutro. Vea, un neutro es que si yo opero ese valor E con un valor cualquiera, me va a dar el mismo valor A, por ejemplo. Entonces nosotros conocemos neutros en los reales. Si quisiéramos hablar de los reales, el neutro de la multiplicación, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, el valor de 1. Porque yo si multiplico cualquier número por 1, me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces a eso lo consideramos como un neutro. O, por ejemplo, conocemos el neutro de la suma. ¿Cuál es el neutro de la suma? Es 0. ¿Por qué? Porque si yo hago A más 0, perdón, eso es un 0, eso me da como resultado A. Entonces también lo vamos a considerar como un neutro. Pero nosotros podemos crear nuestros propios neutros según una operación en específico que nosotros queramos crear. Así fue como se dieron todas las operaciones que actualmente conocemos. Puede tener un inverso. Un inverso es que si yo multiplico ese valor inverso con una original, me da como resultado el neutro. Entonces pensemos que, por ejemplo, los inversos en la multiplicación sería 1 sobre el valor. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 sobre A por un valor de A, eso me da exactamente 1. 1 era el neutro de la multiplicación. ¿Cuál sería el inverso de la suma? Bueno, el inverso de la suma sería un menos A. En la suma no lo conocemos como inverso, lo conocemos más como un opuesto. O sea, si yo se le digo cuál es el opuesto de 4, usted me va a decir que es menos 4. ¿Por qué? Porque si yo hago la operación de la suma con esos dos elementos, me va a dar el neutro de la suma, que era el 0. Entonces, tal vez usted y yo no lo conocemos tanto por inverso, pero sigue cumpliendo las mismas características. Y podría ser conmutativa. Si es conmutativa es porque puedo invertir el orden y me sigue dando pues el mismo principio. Cada una de estas características me va a definir si una operación o una estructura algebraica se puede clasificar de diferentes maneras. En clase veremos cuáles. Nada más quiero destacar que si uno cumple con estas, por ejemplo, 5 propiedades, si uno cumple las 5, decimos que esto es un grupo, una estructura algebraica que se considera abeliana. Que eso es lo que probaremos en el siguiente video con el ejercicio que tengo propuesto para esta semana. Entonces pasemos al siguiente video y veamos el ejemplo.